Hola nuevamente y bueno, vieron, saqué a ventilar a mis chicas, estaban cansadas de estar en cuarentena guardadas y entonces bueno, colgué las que pude, hay muchas que no quisieron estar colgadas, que quisieron seguir guardadas, pero bueno, ya se las voy a mostrar, las voy a desplegar un poco para que las vean. Y bueno, la idea era contarles un poco mi historia con las diosas, de dónde viene, digamos, todo esto, de dónde salió. Eh, las personas que me conocen saben un poco que yo, bueno, toda mi vida, desde chiquita quería ser periodista y, y bueno, lo fui. Y durante bastante tiempo trabajé en distintos medios, trabajé en Clarín, me dedicaba a la economía, a las empresas, negocios, eh, trabajaba bastante con la industria automotriz y bueno, hacía cosas muy masculinas en un sentido, digamos, prejuicioso de la palabra, porque realmente las mujeres podemos hacer todo y los varones también. No hay diferencia en roles. La única diferencia tiene que ver a nivel biológico con ciertas funciones biológicas que tiene cada cuerpo, pero nada más que eso y nada menos. Pero bueno, pero no quiero meterme en esos temas. Y yo era una persona, era agnóstica, no creía en nada, tampoco dejaba de creer, por eso era agnóstica, porque yo sentía que debía haber algo más interesante que la vida rutinaria que se lleva todos los días, que me parecía tan aburrida. Una acuariana le parece muy aburrida la vida normal. Eh, Algo a lo que nunca me podía resignar. Por eso yo quería ser periodista, quería viajar por el mundo, mi ascendente Sagitario, quería andar por ahí eh, corriendo aventuras, aprendiendo cosas nuevas. Y, y no me estaba pasando eso, porque estaba aburridísima de mi trabajo, de mi profesión. No estaba haciendo realmente mi profesión del modo en que yo había soñado, porque yo me había imaginado otra cosa. Y si bien era todavía bastante joven, andaba por los 30 y pico, eh, yo tenía la sensación como que había tocado un límite, como que más que lo que había hecho no iba a poder hacer y que toda la vida iba a estar haciendo las mismas cosas que eran muy aburridas. Y a pesar de que a otra persona podría no haberle parecido así, ¿no? Pero a mí me pasaba eso, sentía como que eso, como que la vida no me daba posibilidades de hacer algo más excitante, algo diferente o algo que tuviera más que ver con mi sentido de propósito, que eso siempre lo tuve, que eso es muy raro porque desde chiquita yo siempre sentía, usaba mucho la palabra misión, sentía que todos teníamos una misión que cumplir en la vida, siempre tuve ese sentido, a lo mejor porque bueno, esas son cosas de infancia índigo, ¿no? De tener algunas certezas no significa que tengas que supieras todo, ser índigo no significa ser superdotado, no se crean. Eh, la mayoría de las personas de las nuevas generaciones son índigo. Entonces, bueno, no es nada, ahora no es nada del otro mundo. Eh, si bien todavía, digamos, hay bastante dificultad para entender de qué se trata y para entender, bueno, qué hacer con un niño, una niña índigo, un adolescente índigo. Eh, Todavía, digamos, hay mucha ignorancia en eso y bueno, es muy importante eh, todo lo que podamos transmitir bueno, para que la gente que se encuentre con estos bichos como nosotros sepa comprender, ¿no? Y en el caso de los padres, las madres, poder acompañar en sus procesos de convertirse en quienes hemos venido a ser, de convertirnos. Bueno, pero otra vez me voy por las ramas, como de costumbre. Y lo que sucedió fue que
yo estaba buscando, sentía mucho el vacío existencial, más o menos desde los 20 años, que tuve un episodio bastante trágico con una amiga que se quitó la vida. En realidad no éramos amigas, estábamos peleadas, lo cual es peor. Eh, Eso me enfrentó de golpe con la muerte, con la conciencia de que no íbamos a vivir para siempre y que le podía pasar a cualquiera, ¿no? No era una cosa que veías en una película, sino que le podía pasar a alguien conocido. Entonces, durante mucho tiempo me sentí muy mal y empecé a tener ataques de pánico, porque en esa época yo me declaré nihilista, entonces sentía el vacío, sentía la nada y todo me parecía en realidad sin sentido. Yo vivía en Buenos Aires y viajaba todos los días muchísimo, viajaba en colectivo, en tren y en subte para estudiar en la escuela de periodismo y, y veía toda la gente que iba a trabajar con unas caras de amargados, con un tedio, no sé, era algo muy doloroso para mí eso. Yo no quería esa vida para mí. No sabía muy bien cómo evitarlo, pero bueno, no era eso lo que yo quería para mí y bueno, y por eso empecé con los ataques de pánico, de los que no había demasiada información en ese momento. Y bueno, luego, a mis 30 y pico, una vez que ya había logrado algunas de las cosas que me había propuesto, si bien yo nunca estoy contenta con los logros, porque siempre me parece que se puede más, que se puede un poco más, soy bastante implacable conmigo misma. Y, y bueno, lo que me pasó fue que empecé una búsqueda espiritual. Y tuve una experiencia de regresión a vidas pasadas en las que no creía, eh, que para mí fueron tremendas. Fue un derrumbe de todas mis estructuras. Un matrimonio de terapeutas que se dedicaban a hacer vidas pasadas me habían convocado para que yo les hiciera una campaña de prensa. Entonces me invitaron a un seminario que hacían. Yo, si hubiera sabido que era un seminario de vidas pasadas, no hubiera ido, porque tenía muchos prejuicios con todo eso. Pero bueno, las circunstancias quisieron que yo estuviera ahí, que pasara por la experiencia, que para mí fue muy traumática, esa primera experiencia. Imagínense, no es lo mismo que tomar eh, voluntariamente una sesión con un terapeuta, ¿no? Si, digamos, un modo correcto para mí de trabajar con las vidas pasadas es que trabajes en una sesión individual con un terapeuta, con quien vos sepas lo que vas a trabajar, que sea conocido, bueno, y que vos sepas lo que, más o menos mínimamente lo que vas a hacer, ¿no? No en ese caso una persona que era absolutamente mental, estructurada, prejuiciosa. De repente tuve una experiencia que me llevó muy profundo. eh, Me metí como en un viaje del que no podía salir y bueno, fue comprobar que todo eso que yo pensaba que era un engaño, que era una estafa o que era una mentira, por eso no hubiera ido, porque hubiera dicho, no, esta gente me parece que no son correctos, ¿no? Sin embargo, sí, lo eran, trabajaban un método bueno, que a mí no me convence ahora a la distancia, siendo terapeuta de vidas pasadas, no me convence el trabajar, digamos, con mucha gente. Me parece mejor trabajarlo en forma personal, personalizada, donde puedas estar con contención y con la atención enfocada, digamos, y cuidada. No digo que estas personas no te cuiden, porque realmente trabajaban con todo un equipo. Yo entré en una crisis muy fuerte y de repente vinieron un montón de personas que me ayudaron y que me contuvieron, pero claro, había una crisis interna que se despertó en mí,
a la que no le podían dar respuesta. Años más tarde entendí que lo que estuve experimentando se llama un shock ontológico. ¿Qué significa esto? Cuando todas tus creencias y todas tus estructuras se vienen abajo, se desmoronan, todo lo que yo había creído se vino abajo. Todas porque el ser agnóstica también no deja de ser una creencia. O sea, son todas creencias espirituales. Entonces, todo lo que yo pensaba que era, en realidad no era, y lo que pensaba que no era, era. Entonces fue súper traumático. Ahora, viéndolo a la distancia, me doy cuenta que ese shock ontológico y que todo el proceso que desencadenó ese episodio coincidió con el tránsito de Plutón sobre mi ascendente y en cuadratura, un poquito antes de llegar exactamente a mi ascendente, hizo una cuadratura con mi Plutón de mi carta natal. Entonces eso fue una muerte, fue como una muerte traumática digamos, de una manera de ser que en realidad no tenía que ver con mi verdadera esencia. Entonces, bueno, a partir de ahí fue muy difícil el camino, me llevó muchos años de mucha angustia, de mucho sufrimiento, de mucho sentirme fuera de la realidad, fuera del mundo, desorientada, no sabiendo, bueno, cómo sostenerme, qué hacer, a dónde ir. Y bueno, en un momento me empezó a pasar que empecé a sentir necesidad de dibujar. Entonces estaba escribiendo alguna nota sobre autos, sobre neumáticos, sobre repuestos, no sé qué, y de repente tenía que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo y ponerme a dibujar. Yo había empezado a sentir esto, digamos, fue como gradual, fue todo un proceso, ¿no? Lo primero que me pasó fue adelgacé, no sé, como 30 kilos. Que eso, bueno, me lo había dicho la terapeuta de vidas pasadas y yo no le creí. Entonces, bueno, cuando adelgacé sin hacer dieta, entonces ahí fue como, wow, ahí fue que le presté atención a lo que me había pasado, empecé a leer, ellos me habían regalado un libro, así que empecé a leer, a interiorizarme un poco de eso y bueno, fue interesante el saber que sí, que hay una magia en la vida y que hay otros planos de conciencia y bueno, y era como empezar todo de nuevo, empezar de cero, muy fuerte. No sé si alguna vez les pasó alguna experiencia parecida, pero realmente es muy fuerte, es muy terrible. Y una compañera mía de una revista iba a un taller de pintura, entonces me había mostrado algo que había pintado con pasteles y me fascinó, me contó que pintaba con los dedos, entonces bueno, fui a ese taller y lo que yo quería era pintar rostros, pero en ese taller lo que se hacía más que nada era pintar manchas. Entonces en un momento yo dejé de ir al taller, ya tenía más o menos la técnica del pastel y tenía los materiales, entonces empecé a pintar. Y la primera de todas, bueno, acá está Isis, se las voy mostrando a ver cómo puedo porque estoy con la notebook. Acá está. La primera de todas es Ana, a ver si la puedo enfocar bien. Ahí está. Y acá estoy yo. Bien, esa es Ana. Es la primera diosa que pinté. Está hecha en papel escenografía, está enmarcada, es la única que está enmarcada. Ahora al sacar a todas y darme cuenta que algunas no pegaban, no se querían quedar pegadas, entonces bueno, las voy a empezar a enmarcar. Y bueno, Ana fue una de las primeras y con Ana pasó que venían mis amigas, yo había empapelado toda una ventana, una puerta-ventana que tenía el balcón, entonces había empapelado y la había pintado ahí y algunas amigas mías que iban a visitarme se ponían a llorar. Y cuando se ponían a llorar yo decía, bueno, está bien que no sé pintar, pero tan fea no me salió. Y me decían que lloraban porque sentían que eran ellas.
lloro porque siento que soy yo. Y yo decía, pero si la pinté yo, soy yo. No sos vos, soy yo. Eh, Literalmente. Entonces, bueno, esa fue la primera cosa rara que me pasó. Bueno, esas otras que están ahí arriba las pinté mucho después, obviamente. Y acá quiero ver si llego a Lilith. Esa también está enmarcada, entonces tiene un vidrio y ahí le hace como una sombra que no se puede ver bien. Pero bueno, voy a tratar a ver si... No, si logro un ángulo más o menos donde se pueda ver la mirada. Tiene justo el reflejo de la luz, pero bueno. Con esta imagen, con este rostro de la diosa, me pasó que no podía dormir, porque yo vivía en esa época en un monoambiente y los ojos de ella no me dejaban dormir. Y yo pensaba, ¿quiénes son estas mujeres? Y mi mamá, que las veía, decía, tienen cara de brujas. Y yo les tenía terror. Y bueno, después fueron surgiendo otras que no las tengo a mano. En otro video se las voy a mostrar. Y, y bueno, un par de años después, porque yo empecé a Ana, la pinté en el año 92. Y en el año 94 conocí a una astróloga que me hizo por primera vez una carta natal. Yo tenía muchísimas dudas de eso, o sea, dura como piedra, ¿eh? Con todo lo que me había pasado seguía desconfiando, pero bueno, ella fue la que me habló por primera vez de las diosas y yo que venía buscando un camino espiritual que me estaba metiendo por todos lados, eh, buscando ver cuál era mi camino. Yo sabía que era un camino no convencional, no era ninguna religión conocida, porque como acuariana lo que es normal no va conmigo, lo que es supuestamente normal. Eh, Había probado también, pensaba en el budismo, pero no me sentía tampoco del todo identificada. Y cuando me hablaron de las diosas dije, es por acá, este es el camino. Y ahí empecé. Y esto fue en el 94. Entonces dibujé a otras que no es ninguna de las que tengo atrás. Ah, sí, la que ahora se busque. No sé si la alcanzan a ver, es la que tiene así como una ruta, como un camino y el sol. A ver, acá, esta es Busque. Esa es una de las que pinté también en esa época y también tiene una mirada bastante interesante. Lástima que todavía no sé editar los videos, les prometo aprender para poder poner las imágenes, ensamblarlas. En algún momento espero que mi acuario, mi Urano me den como para tener ese aprendizaje y facilitar las cosas. Entonces, bueno, eso fue en el 94, las empecé a pintar. En el 94 me di cuenta, yo ya las había empezado a pintar, en el 94 me di cuenta que eran diosas, que no eran brujas o más o menos. Y en el 98, fines del 98, más o menos fines del 98, descubro que Glastonbury existía. Yo había leído Las nieblas de Avalon, había leído ya Las diosas en cada mujer, ya había aprendido el tarot Madre Paz, el tarot mítico, me sumergí en esos tarots porque siempre me encantó la mitología, ya había empezado a leer mucho y había quedado fascinada con la historia de Las nieblas de Avalon, y cuando me enteré que Glastonbury existía de verdad, empecé a investigar. Fue cuando, esto fue en 98, 99, que recién se instaló internet en Argentina. Entonces empecé a navegar y ahí encontré la conferencia de la diosa en Glastonbury, encontré el entrenamiento de sacerdotisas de Avalon. Entonces dije, bueno, ya está. Vendí todo lo que tenía un Alfa Romeo 0 kilómetros, porque me iba bien, no era que me iba mal. Lo que pasa es que yo no estaba conforme con lo que estaba haciendo. Pero bueno, me acababa de comprar un departamento, lo estaba pagando en cuotas, lo vendí rapidísimo, lo que yo sentí que eso era una señal de que estaba bien lo que tenía que hacer.
Y vendí mis muebles, vendí mi ropa, lo que no alcancé a vender, lo regalé y me fui. Me fui a vivir a Glastonbury y bueno, fui a la primera conferencia de la diosa antes de la iniciación, después fui a la segunda, y bueno, después me tuve que volver a la Argentina porque se ve que mi misión momentáneamente ya no pasaba por Glastonbury, sino venir a mi lugar de origen y trabajar con las diosas de la tierra, investigar en las diosas de América del Sur. Igual, paralelamente, mientras iba investigando, empecé a escribir, digamos, el libro de los rostros de la diosa y a seguir pintando. En esa etapa, en Glastonbury, hay como una segunda etapa de pintura de diosas. La pinté, a ver si está acá, a Rhiannon, a ver si es esta que está acá, sí, que es una de las que no quiso quedarse pegadas. Acá está, Rhiannon, María Magdalena. No, acá está la Pachamama. La Pachamama la pinté antes de irme. Esta Pacha, en realidad, fue una de las primeras también que pinté. Esta la pinté después que fui a un viaje al norte, estuve en Salta, en Jujuy, crucé a Bolivia y en esa época yo me había comprado una cámara de fotos manual porque quería, bueno, me interesaba la fotografía también. Pero yo quería fotografiar a las mujeres y no se dejaban, no les gustaba. Entonces las tenía que fotografiar de lejos y no tenía teleobjetivo, no tenía zoom. Entonces lo que hacía era sacarle fotos desde lejos y después me armé la foto, me armé yo mi propia foto. Acá, a ver quién está, la Dama del Lago, esta también la pinté estando en Glastonbury. Empecé a pintarlas, o sea, reanudé la pintura de las diosas porque tenía que hacer los altares de cada tiempo y no tenía plata para comprar las imágenes, entonces las fabriqué yo misma. Esta otra que está acá seguramente es Boadicea, que también, digamos, ha sufrido unas metamorfosis porque originalmente tenía un rostro que no era tan pacífico. Y me asustó mucho. Yo siempre me asustaba mucho de lo que dibujaba, porque de alguna manera también es un reflejo de lo que está dentro, ¿no? Un reflejo de lo que está en mi inconsciente. Y cuando uno no conoce lo que tiene adentro, le da miedo, le parece que es horroroso. Acá está María Magdalena. Ya las voy a hacer enmarcar y vamos a ver si puedo hacerlo en esta cuarentena y empezar a colgar los cuadros, porque bueno, me mudé hace un año, ahora se cumplió un año de que me mudé en esta casa nueva y todavía no colgué cuadros, así que espero enmarcarlas. Y esta Isis, que está acá, la pinté cuando volví. Estaba viviendo en Buenos Aires. Primero volví a la casa de mis viejos. A mis viejos no les gustó nada que de ser periodista, de ser exitosa, me hubiera convertido en la bruja, en la que tiraba las cartas. Y bueno, y mi mamá se enojó mucho conmigo y me echó. Me echó de su casa y estuve un tiempo viviendo en la casa de mi hermano. Donde tampoco fui muy bienvenida porque también les daba miedo lo que yo hacía. Era una energía, digamos que es una energía que se percibe, aunque no creas en ella, aunque no te guste, la percibís igual y te da miedo porque es una especie de poder y es desconocido. Entonces esto suele pasar, forma parte del proceso, digamos, el cómo trabajas eso y cómo incide en tus relaciones y qué haces con eso. A veces las relaciones se rompen definitivamente, siempre quedan resentidas, nunca es lo mismo y por más que después reanudes,
la relación siempre hay como algo en el medio que no termina de ser aceptado, comprendido, amado. Entonces, bueno, forma parte de lo que hemos venido a aprender. Y a veces, bueno, lamentablemente no depende de nuestra voluntad que un vínculo se pueda sostener, recomponer. Y entonces, bueno, hay que ser fiel a una misma al propio camino. Y, digamos, la vida es un lecho de rosas. Porque las rosas también tienen espinas. Entonces tenemos que aprender a caminar sorteando las espinas, pero bueno, sabiendo que más de una vez nos vamos a pinchar y nos va a salir sangre y nos va a doler. Pero ¿quién nos quita el placer de la belleza de la flor, el aroma de la rosa? Eso es lo más maravilloso. Todo camino tiene su perfume, tiene su belleza y tiene sus espinas y tenemos que aprender a caminar con eso. Y esta otra que es Ariadna, que no sé si se las mostré, a ver si llego, ahí está. Ariadna, estas son gigantografías casi. La diosa del laberinto, que la pinté en el suelo en un ritual con tambores que hicimos con unas alumnas, y eso que está marcado ahí es la huella de mis pies. Me puse me puse pastel en la planta de los pies y caminé encima del papel de escenografía para dejarlo marcado. Y bueno, y esta es una Ariadna que tiene el laberinto un poco roto, un poco desdibujado. Y es como una ilusión de que muchas veces nos sentimos desorientadas, desorientados en nuestra vida, nos parece que estamos yendo para otro lado y en realidad el laberinto no se desarma, no se deshace, se puede diluir ante nuestra vista, nos puede desorientar, pero el camino siempre es uno y siempre lleva hacia adentro. Y cuando estás en el centro, lleva hacia afuera. No hay caminos equivocados. Lo que nosotros normalmente llamamos laberintos en realidad son dédalos que tienen muchos caminos equivocados y que vos tenés que buscar la salida. Pero esos son dédalos. Los laberintos tienen un solo camino que da muchas vueltas y esas vueltas no se pueden eludir. Esas vueltas forman parte del proceso. Entonces hay momentos en que el camino se hace difícil, hay momentos en que el camino se hace opresivo, hay momentos en que el camino es oscuro, pero forma parte, digamos, de lo que tenemos que hacer, tenemos que transitarlo y tenemos que estar siempre prestando mucha atención a lo que sentimos, a lo que se refleja en el afuera, pero que en realidad siempre nos pasa adentro. Bueno, esta es parte de mi historia, estas son partes de mis chicas. Espero que les haya gustado. Como siempre, si te gustó, dale like, compartilo con tus amigas, con tus amigos, con las personas que sientas que les puede interesar, que les puede servir todo este material, la información, las anécdotas, todo lo que tengo para contarles. Y si no te suscribiste a mi canal, suscríbete, así te enterás cuando subo un nuevo video. Namaste, Satnam. Hasta el próximo encuentro.